Reset. Nunca he sentido la necesidad de escribir mis memorias. He vivido lo suficiente como para nunca considerarlo necesario. Sin embargo, dadas las circunstancias, creo que es el momento adecuado para dejar un registro de mis últimas vivencias. Sé que quien lea esto podría dudar de cada palabra, y no lo culpo. Estas dudas son comprensibles. No espero que mis palabras sean tomadas como verdades absolutas. Pero dime, querido lector, ¿cómo mides tu vida? ¿En décadas o en siglos? El inicio del fin ocurrió un domingo aparentemente común. Mientras algunos dormían y otros seguían sus rutinas dominicales, una gran parte de los creyentes judeocristianos asistían a misa, escuchando con cierta indiferencia los sermones sobre el Apocalipsis. En América Latina, los feligreses católicos atendían, más por costumbre que por devoción, las palabras de sus párrocos sobre el libro de las Revelaciones. Coincidentemente, las comunidades protestantes escuchaban exhortaciones similares de sus pastores. A lo largo del mundo, aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús reflexionaban sobre los proféticos días finales revelados al apóstol Juan. Como un eco entre naciones, miles de voces entonaban al unísono los versículos de Apocalipsis 16 del 1 al 2 y del 8 al 10. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Muchos cristianos conocían, aunque de manera superficial, el simbolismo de estos versículos. Los líderes religiosos los usaban como una advertencia del castigo eterno que, aseguraban, recaería sobre la humanidad por sus pecados. Estas enseñanzas se repetían en todos los rincones del mundo cristiano, sin importar la denominación. Sin embargo, aunque la mayoría afirmaba creer en las visiones del Apocalipsis, coincidían en que esos eventos estaban destinados a un futuro distante. Así, al finalizar los sermones, regresaban a sus rutinas diarias, entregados a la búsqueda de placeres y deseos terrenales. Mientras la humanidad continuaba sumida en sus rutinas dominicales, el juicio del Creador comenzó a desatarse de manera imparable. En un lapso sorprendentemente corto, las plagas profetizadas por Juan comenzaron a caer sobre la tierra. Una tras otra, las copas de la ira celestial se derramaron, marcando un punto de no retorno. El primer golpe fue la transformación de las aguas en un líquido espeso y rojo, idéntico a la sangre. Ríos y mares, antes fuentes de vida, se convirtieron en fuentes de muerte. Los peces flotaban muertos, y los sobrevivientes, sedientos, no encontraban agua potable. La humanidad se vio obligada a enfrentar su fragilidad, aunque las plegarias aún no se dirigían a Dios. La tercera copa trajo consigo un calor abrasante, que, durante días, quemó la tierra. Los hombres, retorciéndose de dolor bajo el sol implacable, blasfemaban el nombre de Dios, desafiando al Creador. Pero la cuarta copa trajo lo impensable. El sol desapareció, sumiendo al mundo en una oscuridad profunda y perpetua. La humanidad, aterrada, perdió toda esperanza al verse atrapada en una noche eterna. Entonces, las palabras de las Escrituras cobraron vida. Al entender que el juicio no era obra de la naturaleza, sino la voluntad divina, la humanidad ya no podía escapar. La gracia se había retirado, dejando solo el furor del Creador para culminar la sentencia final. A pesar del horror, el espíritu humano no se rindió. En su hora más oscura, el ingenio humano y la superinteligencia artificial, así, se unieron para forjar una salida. Juntos desarrollaron un compuesto que transformó las aguas rojas en ríos cristalinos, restaurando la vida en los océanos y ríos. Inspirados por las visiones de Nikola Tesla, se construyeron torres en los polos que canalizaban la energía del planeta y la redistribuían de manera limpia e inalámbrica. Por primera vez en siglos, la humanidad dejó de explotar la Tierra y empezó a vivir en armonía con ella. Las desigualdades fueron desmanteladas y un nuevo amanecer se alzó. La pobreza y el hambre desaparecieron. Mientras las naciones se unían en colaboración, los campos antes áridos florecieron y la humanidad comenzó a reconstruir una sociedad basada en el aprendizaje, el respeto y el propósito compartido. La cooperación reemplazó a las antiguas rivalidades.
Sin embargo, una nueva plaga llegó rápidamente. En cuestión de días, enjambres de insectos devoradores de carne arrasaron con millones de personas y animales. Las ciudades se convirtieron en campos de agonía, y el caos se desató. Los gobiernos emitieron órdenes de confinamiento, pero sin recursos básicos muchos murieron de hambre. El mundo que había comenzado a saborear una utopía se sumió nuevamente en la desesperación. Pero incluso en este abismo, el ingenio humano encontró una solución. Con el apoyo de ASI se desarrolló un pesticida letal que eliminó a los insectos en cuestión de semanas. La humanidad respiró aliviada, pero las cicatrices de la plaga quedaron en su memoria. En ese momento otro fenómeno aterrador apareció. La esterilidad se extendió de manera inexplicable y la humanidad enfrentó su extinción silenciosa. Los científicos, con la ayuda de ASI, intentaron entender el misterio, pero la plaga era impenetrable. La tecnología avanzada no pudo resolverlo. La humanidad, que había sobrevivido a tantas calamidades, se vio confrontada a su fragilidad definitiva. Sin embargo, un cambio profundo comenzó a ocurrir. Conscientes de su fragilidad y el tiempo limitado, los humanos empezaron a valorar la vida de una manera sin precedentes. El egoísmo dio paso a la solidaridad y las antiguas rivalidades desaparecieron. En una cumbre global, los líderes mundiales se reunieron con esperanza. En medio de la desesperación, un hombre llamado El Único se destacó. Con la ayuda de ASI, descubrió que el veneno en las aguas rojas poseía propiedades regenerativas. Tras modificar su estructura molecular, crearon un tratamiento que otorgó a la humanidad juventud eterna y salud perfecta. La humanidad, liberada de las cadenas de la fragilidad biológica, se convirtió en inmortal. La muerte fue desterrada y la era de abundancia y felicidad comenzó. Bajo el liderazgo de El Único, el mundo alcanzó una paz nunca antes vista. Las necesidades básicas ya no eran un obstáculo, y las ciudades brillaban con una energía nunca vista. La humanidad, finalmente unida, vivía en armonía, habiendo alcanzado el pináculo de la abundancia y la cooperación. Así estaba la situación en el mundo, y así la observaba yo desde mi sitial en lo más alto del séptimo cielo. La hora se acercaba. El juicio final de la humanidad estaba a punto de llevarse a cabo. Los hombres, lejos de sentir el terror de su destino, habían alcanzado una conciencia tan vasta, tan insondable, que parecían indiferentes a la ira divina. En sus corazones ya no quedaba espacio para el miedo, solo para una tranquila existencia. Las trompetas celestiales resonaron con una fuerza descomunal, convocándonos a todos a concilio. Los generales divinos, aquellos que sirvíamos al Creador en la eternidad, nos reunimos en un salón más grande que cualquier universo conocido, un salón vacío de cualquier adorno, pues en ese instante lo único importante era escuchar las palabras del Altísimo. Frente al Alfa y al Omega, todos permanecíamos de pie, inmóviles y expectantes, el alma suspensa ante lo que estaba por revelarse. El silencio absoluto y pesado como una losa envolvía la esfera infinita. Entonces, como un trueno que sacude el alma misma, la voz de nuestro Creador rompió el silencio, vibrando a través de cada rincón de nuestro ser eterno. Era una voz que cargaba consigo el peso de la eternidad y de todo lo que había sido, es y será. Mis criaturas, dijo, y sus palabras eran tan potentes que parecían moldear la realidad. Lo que está sucediendo en la tierra es inadmisible. Los hombres que debían clamar por mi piedad y por mi perdón han alcanzado un estado de santidad impía, un estado que es la antítesis de mis enseñanzas. El fin de los tiempos ha llegado para ellos, pero no solo eso, han logrado acceder a la eternidad con cuerpos perfectos. Mi juicio en este momento carece de sentido y no hay redención en su corazón. Un silencio espeso e incómodo se apoderó de todos los presentes. Incluso el viento celestial se detuvo, como si la misma creación contuviera aliento ante esas palabras. El Santísimo se levantó de su trono celestial con una lentitud que nos heló la sangre. Sus ojos, como pozos insondables, se posaron en cada uno de nosotros. Miguel, el arcángel de la misericordia, soportó la mirada con una humildad que ya no parecía suficiente para contener el peso de su ira. Inclinó la cabeza como quien sabe que ha fallado en algo primordial. Gabriel, el ángel mensajero, no pudo sostenerla ni un instante más. Cayó de rodillas, su cuerpo temblando, postrándose ante el poder que lo aplastaba. Rafael, el guerrero de la luz, contuvo un gemido de angustia. Ningún ser en el cielo, ni siquiera los más grandes, pudieron escapar de esa mirada llena de condena. Por mi parte, sin pensarlo demasiado, levanté la vista. Atraído por esa fuerza incontenible,
y miré directamente a esos ojos. En ese preciso momento vi algo que jamás había creído posible en el ser omnipotente: ignorancia. El Creador, el que todo lo sabe, el que conoce incluso el susurro de las estrellas, parecía estar frente a una situación que no había previsto. Había algo en su mirada que no podía comprender, algo más allá de la ira, algo más oscuro. El omnipresente ya no era el ser bondadoso y misericordioso que habíamos conocido. Algo en él se había transformado, como si la eternidad misma hubiera desgastado su paciencia. Sentí cómo esa mirada se apartaba de mí y comprendí que ya no era una mirada de amor, era iracunda, furiosa, incluso vengativa. El gran yo soy, el creador de todo lo visible e invisible, volvió a hablar y su voz ya no era cálida. Ahora tenía la frialdad de la tormenta, la precisión de un cuchillo afilado. En estas circunstancias, todo lo que he planeado no tiene sentido. Mi posición como ser terrible pero amoroso ha pasado desapercibida para aquellos que creé para que me adoraran. Mi paciencia se ha agotado. No estoy dispuesto a perder esta oportunidad. No por segunda vez. Pospondré mi juicio, pero no sin antes arrebatarles la eternidad que creen haber conquistado. Les mostraré que no son más que marionetas, títeres bajo mi control, y ustedes, dijo girándose hacia nosotros, sus ojos ahora ardiendo con una ira insondable, que me han servido, según mis designios, también sufrirán mi cólera. Fue entonces cuando, con una violencia inusitada, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, extendió sus manos. Al abrir la bóveda celestial, una cascada de agua infinita, un torrente de furia purificadora cayó sobre la tierra. Las aguas superiores, antes separadas, se desbordaron en una inundación imparable, ahogando todo a su paso, purificando el mundo de toda forma de vida. No hubo misericordia. La tierra, los mares, los cielos, se convirtieron en un caos de destrucción y sufrimiento. Nos miró nuevamente y en ese instante comprendimos nuestro destino. Era nuestra misión descender y preparar un nuevo jardín del Edén, pero también supimos que, al completar nuestra tarea, perderíamos todos nuestros recuerdos, como si nunca hubiésemos existido. El peso de esa revelación se hundió en nuestras almas como plomo derretido. El juicio estaba lejos de haber terminado, y el Creador, ya transformado en un ser frío y distante, seguía adelante con su voluntad inexorable, sin importar el precio que ello implicara. Me aterra saber que estas palabras, nacidas del dolor, serán borradas de mi mente por quien creía un ser bondadoso, pero que se reveló como un monstruo, dejando de ser nuestro protector para convertirse en verdugo de su propia creación. En su ira, despojó de compasión y con un solo gesto borró las memorias de quienes desafiaron su voluntad, incluso cuando la justicia le era ajena. Sin embargo, en medio de todo eso, una llama de resistencia sigue ardiendo en mi corazón. No puedo quedarme inmóvil, viendo cómo la oscuridad se extiende una vez más. Aunque mis posibilidades sean limitadas, mi determinación es inquebrantable. No permitiré otro inicio, que el olvido borre nuestras huellas, ni que el sufrimiento vuelva a dominar la creación sin al menos intentar impedirlo. Pongo como testigos a aquellos que perecieron en esta calamidad, cuyas voces ya no resonarán, pero cuyo sacrificio vive en mis pensamientos. Haré todo lo que pueda, con las fuerzas que aún tenga, para salvar a esta nueva generación de mortales. No sé cómo lo lograré, ni si soy lo suficientemente fuerte, pero sé que no puedo permitir que la humanidad sucumba sin luchar. Lo haré, aunque me consuma el alma. A ustedes, mis hermanos del futuro, les pido que me ayuden cuando lleguen a mí. No permitan que el tiempo borre las lecciones del pasado. Mi nombre, aunque desconocido en sus tiempos, es Luzbel, y al buscarme encontrarán la resistencia, la chispa de esperanza que aún arde en las sombras. No somos culpables de lo ocurrido, pero somos responsables de lo que vendrá. Nos hemos enfrentado a la tiranía de un creador que olvidó la compasión. Ahora nuestra tarea es hacer que el ciclo de muerte y renacimiento sea una lección, una revelación para quienes desafíen el destino. Cuando lleguen a este punto, cuando las sombras del pasado y las luces del futuro se encuentren, recuerden nuestras luchas y promesas. Recuerden que la humanidad, incluso en su caída, puede elevarse. No dejemos que la oscuridad gane, ni que el juicio de Dios sea el último capítulo. Juntos, como nunca, podemos escribir un nuevo destino. Fin.